Sin comentarios. Los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. El sábado pasado, 13 de septiembre, fui al Antic Teatre de Barcelona para ver una propuesta escénica de Quim Vigas y el colectivo Fastux, Crónica de un espai de desgast, que en catalán, en castellano sería Crónica de un espacio de desgaste, que a mí me pareció una de las cosas más emocionantes y frescas que he visto en escena en bastante tiempo. También me dio la impresión, a juzgar por el número de público presente, que debíamos ser entre 20 y 30, tirando por alto, que sería seguramente una de esas propuestas que pasa sin pena ni gloria y sin llamar la atención, y a mí eso me parece una verdadera lástima, y por eso hoy he invitado a Quim Vigas para que nos hable un poco más sobre esta pieza y sobre sus creadores y sobre el proceso de creación. Sus creadores es un colectivo que se presentan como jóvenes que tienen ahora entre 18 y 24 años, que está formado por Arnau Alarcón, Joan Garriga, Gil Matas, Rocío Pinto, Genís Poch, Lluís Ruiz, junto con el propio Quim Vigas, que asume la dirección. Todos ellos, excepto Quim Vigas, son intérpretes de esta pieza, y todos ellos, en este caso sí, junto a Quim Vigas, son responsables de la creación de esta pieza. A Quim Vigas, los aficionados ya lo conoceréis, es un creador y performer catalán que se ha formado en la SNDO de Ámsterdam y que lleva tiempo pues presentando sus propias obras en solitario o en colaboración con otros artistas como por ejemplo Aitana Cordero. Y como performer también lo hemos visto, por ejemplo, en la penúltima pieza presentada por el Conde de Torrefiel, la de escenas para una conversación después del visionado de una película de Michael Haneke. La pieza en cuestión parte de, según leo, de la violencia interna, entendida como el conjunto de sensaciones que se acumulan a nivel interno en cada persona y que se manifiestan hacia el exterior en determinados eventos y contextos. Comienza con unos 25 minutos en los que no hay texto, en los que solo hay música y en los que se mezclan músicas de todo tipo, desde el rock radical vasco, punk, a muchas otras cosas, y en la que los creadores bailan pogo y sus derivados. No quiero contaros más para que Quim Vigas, no desvelaros lo que ahora Quim Vigas nos va a contar él mismo.
Solo me gustaría repetiros que hablando con gente que también ha ido a ver este espectáculo, he confirmado que no estoy loco, que a otra gente también le pareció una absoluta maravilla, a gente acostumbrada a ver cosas de todo tipo, y me gustaría desearle una larga vida a esta gran pieza. Esto de Festucs aquí en Antiteatra, ¿de dónde sale? Porque o sea, tampoco, o sea, llevas muchos años ya trabajando con estos actores, ¿no? Sí. Bueno, yo esta gente la conozco de una escuela de teatro que está en Pineda de Mar. Uh-huh. Y como si digamos esta escuela pues ofrece esta cosa como del tiempo libre a través de las artes escénicas, bueno, una cosa así como más diversa. Y allí pues yo durante muchos años he estado vinculado con esa escuela como alumno, pero también luego pues lo típico, ¿no? Empiezas a ser monitor y no sé qué, y hasta que acabé siendo como el coordinador de todo en un momento y tal. Y durante un periodo bastante largo pues me encargué más de la gente como más joven, porque es la gente que me motivaba más a hacer cosas, y empecé hacía cosas con grupos de jóvenes ya hace años. Y bueno, y dentro de ese espacio empecé a conocer a Arnau, a Lluís, a Janice, a Gil, a Rocío un poco más tarde, y bueno, y a Joan también. Porque son gente joven y no tan joven, porque el más joven tiene 18 años. Sí, y el más joven y el más mayor tiene 23 o 24. No son tan jóvenes, o sea, podrían ser más jóvenes. Y más grandes también. Empezamos el proyecto que uno de ellos tenía 16, que era Arnau, o sea, es hace 2 años, en la que yo en algún momento me planteaba pues hacer algo con ellos, porque me motivaban, porque me caían bien, y porque estaba en un momento que a nivel artístico, como ahora también, como tengo muchas obsesiones que quiero compartir, y la idea era hacer una obra con ellos y presentarla en un ciclo en Pineda de Mar. Y así empezó un poco la idea. Porque tú eres de Malgrat de Mar. Yo soy de Malgrat de Mar, que es justo al lado. Y con estas idas y venidas que estoy haciendo, me interesa mucho pues encontrar una manera de cómo puedo aportar a ese contexto. ¿Idas y venidas te refieres a porque estás viviendo fuera de Barcelona? Estoy entre Copenhague, Barcelona, y viajando mucho para arriba para abajo. Y bueno, y a veces paso periodos en mi pueblo. Yo qué sé, por ejemplo, ahora en julio he estado trabajando con niños todo el verano, nunca sal de verano, y bueno, pues pasándomelo bien también, yendo a la playa, ponerme moreno. Sí, porque para quien no lo sepa, Malgrat de Mar está en la costa. Sí, está en la costa. Está un poco más lejos de Sant Pol, que Sant Pol todo el mundo lo conoce. Y bueno, o sea, en ese momento que me encontré con estos chicos, ellos más o menos se conocían, pero tampoco son amigos. O sea, a lo mejor Janice y Luis son más amigos, o Gil ahora está con la hermana de Janice, pero que en general tampoco se conocían como tal. Y a mí son personas que de alguna manera u otra me inspiraban o me motivaban mucho, y les propuse hacer algo. Al principio había 9 personas. ¿En qué año hablamos? 2000, tiene que ser 2011, o a lo mejor era Navidades 2010, que fue la primera reunión, creo, y luego en el 2011 empezamos a ensayar. O sea que quien tiene 18 años entonces tenía 14. Sí, algo así. O sea, pero él cuando estrenamos la pieza él tenía 16. Sí. Uh-huh. Y luego, pues bueno, la cosa avanzó a partir de esa idea. Teníamos una primera idea que era el ska, el pogo, como una de esas actividades en las que descargas energía y te desahogas de cualquier expectativa o de cualquier cosa, ¿no? Ese desgaste ahí como muy, pasional, de cierta manera. Y ese era el principio, y quedábamos muchos días para hacer esto, para hacer pogo y tal. Como esto es un programa de radio, yo no sé si la gente sabe lo que es el pogo. Yo sí que sé lo que es el pogo, pero explícanos el pogo, lo que es el pogo. Es que no sé muy bien cómo...
Yo les preguntaba a ellos si tenían dudas también. Bueno, en cierta manera es como una expresión corporal, pues no sé muy bien si llamarle un baile, pero a lo mejor sí, es un baile, en el que normalmente se presencia como en conciertos de ska, de rock, que es esa cosa como de pegarse, en cierta manera, como o pegarse o crear tu espacio. Es como esa cosa territorial que tiene el pogo, que es como esta cosa de estar todo dándote codazos, ir con todo el cuerpo a hacer espacio, y claro, si hay un mogollón de peña pues es muy intenso y bueno. Y dentro de esto pues también se generan otros fenómenos. Uno es el Wall of Death, que es el que se separan como dos grupos y, o sea, el cantante en teoría del concierto ahí súper motivado se para a toda la peña, se queda como un pasillo vacío y cuando él da la marca esta gente tiene que ir corriendo y chocándose en masa. De hecho hoy o ayer puse un vídeo en Teatrón que hay, bueno, de hecho es el Circle of Death, que más o menos es lo mismo. Bueno, el pogo va con esa idea, ¿no? Con esa idea como de tiene como una agresividad, tiene como una confrontación también con desconocidos, que no es ir a la discoteca con tus colegas y bailar en redondita, es como realmente encontrarte en medio de la nada, ¿no? Y yo como joven lo hice mucho, me pegué muchas veces. Yo también. Y me molaba un montón, o sea, realmente me molaba mucho. ¿Pero esto parte de ti o ellos siguen practicando poco? Ellos practican poco, porque yo sé, por ejemplo, que cuando empezamos también, dos de ellos quedaban con sus colegas, que eran 4 o 5, se iban a un bungalow y ponían Red Hot Chili Peppers y se ponían a pegarse de hostias. Y, por ejemplo, así pasaban su noche de San Juan, por ejemplo. ¿Con 4 o 5? Sí. Colegas. Es un poco indoor. Sí, poco indoor. Y ellos, algunos siguen practicando esto, pero hay gente que tampoco le interesa mucho. O sea, le interesa como lo que pasa en escena y hacerlo, pero a lo mejor ellos no son como tan violentos en ese sentido. Pero empezó con esa curiosidad y también como... Una violencia que es relativa, porque has empezado, claro. ¿No? Claro. O sea, matizo, porque has empezado diciendo como que es un baile como para pegarse. No, ya, pero es un baile, o sea, suavecito. No es pegarse. No, o sea, puede haber un contacto físico muy intenso y incluso puede haber damnificados a veces, ¿no? Hombre, depende, se van con los pinchos. Se van con los pinchos, claro. También. Pero no es violento en el sentido de que es un club de la lucha. Eso es. En ese sentido. Pero es más violento que el vals. Sí, totalmente. Es más violento que el vals. Donde también hay contacto. Pero... Hay mogollón de contacto, pero es diferente. Sí, y de hecho la violencia, la violencia interna era uno de los puntos de partida y fue una de las razones por las que llegamos a un evento como el ska, en ese sentido, porque bueno, partíamos de la idea de que cuando eres joven pues como acumulas muchos nervios, muchas expectativas de cosas y que necesita un canal o un sitio donde eso se vaya a tomar por culo un poco. Y en ese sentido buscábamos eso, como que nos libera un poco. Y ese contacto, esa cosa tan cruda, medio marrana, es muy liberadora, en cierta manera. Y en los últimos días, porque llevamos ya 2 días en el Antic y hoy es el último, me estoy dando cuenta que es casi como un ritual de liberación, casi. O sea, que realmente tiene esa cosa como que hay algo en el cuerpo que necesita como explotar constantemente y es ese espacio también, como esa explosión. Pero también tiene algo de comunitario, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque son 6 personas, si fueran 20 sería distinto, ¿no? Pero son 6 y hay esa idea como de comunidad, de confianza, pero a veces el compromiso que generan el uno al otro es relativo, no es personal, es con su cuerpo, es como... Y eso está guay. Y evidentemente dentro del proceso y cómo ha funcionado, pues claro que ha habido una comunicación y se ha generado como un grupo
bonito y generoso en ese sentido, porque también nos hemos gastado mucho con el cuerpo y también a nivel intelectual, porque hemos hablado un mogollón, aunque no haya mucho texto en la obra. Ha habido como muchas discusiones sobre temas que nos interesaban, como la independencia, el catalanismo, que Pineda de Mar es muy presente también. Pero que a ellos no les interesaban, dices. No es que no les interesen, es que es guay como había como muchos puntos distintos y en la obra en Pineda, cuando presentamos una parte, sí que se hablaba de algunas temáticas como esta, ¿no? Pero en la obra ahora hemos buscado otra cosa distinta, como no defender con las palabras, sino defender con el cuerpo. Que bueno, que si lo hacemos o no ya se verá. Pero sí que había algo, bueno, en ese interés también en conocernos, en saber qué opinamos y en también activarnos un poco a nivel de abrir opiniones. Son de contextos distintos, familias distintas y a veces, pues yo qué sé, o sea, se han generado situaciones como muy potentes, ¿no? Alrededor de cualquier temática. O sea, hemos hablado de racismo, hemos hablado de compromiso, de responsabilidad, hemos hablado de amor, hemos hablado de muchas cosas. Y en cierta manera ha sido como algo personal, pero también ha sido algo muy artístico, porque nos ha llevado a sitios como muy guays. ¿Cuánto hay o sea, en la creación, o sea, en la autoría, entre comillas, del espectáculo, cuánto hay de ellos y cuánto de ti? O sea, ¿eres tú quien has ido proponiendo los materiales y quien has ido componiendo la pieza? Sí. ¿O han sido más ellos de los que partía todo esto y tú...? O sea, ¿cómo ha ido eso? Los textos, claro. Por ejemplo, porque hay momentos en los que hay unos textos y cada uno no sé si cada uno, pero prácticamente cada uno, ¿no?, de ellos hace como un texto en solitario. Esos textos son de cada uno de ellos. Sí. Y el resto de la pieza, todo... Al principio, cuando se empezó el proyecto, sí que yo proponía mucho y dentro de esa propuesta yo les daba autonomía para que ellos generaran. O sea, en cierta manera yo daba algo para que en cierta manera veía qué pasaba, ¿no? O sea, no era controlador, sino más como un facilitador, de cierta manera, o lo veía así. Creo que sí que ha influenciado mucho en el proceso. Yo creo que el proceso forma parte de mí porque hay algo muy mío, pero desde el principio yo visualizaba esta pieza con ellos. O sea, no la visualizaba con cualquiera, en cierta manera. Y aunque ahora sí que me ha cambiado un poco la perspectiva en algunos aspectos también de cómo me gustaría enfocar este tipo de trabajo, para este nuevo periodo que hemos hecho así como durante este verano y tal, he propuesto que hagamos un nombre. O sea, propuse el nombre de que hagamos un nombre como grupo en el que todos empezamos como a activarnos y a entender un poco también la responsabilidad desde otro punto de vista. Porque yo sabía que yo no podía, que el proyecto ya llegaba un momento en el que ya no tenía sentido que yo estuviera solo en el mando en este proyecto, porque realmente ha habido un feedback y realmente cualquier decisión que he tomado, aunque yo haya tomado la decisión me viene tomada porque la he visto a través de ellos. O sea, yo de verdad sí que me he sentido con esta idea de facilitar. He propuesto algo, ha pasado tal cosa y hemos decidido que esto es una decisión por parte del grupo en la que hay un potencial o hay algo que tiene presencia o tiene cuerpo para estar en escena. Y al principio propuse una estructura que fue a cabo de ensayar un poco, y en esa estructura yo se la he dado y yo me he ido. O sea, yo me fui de trabajo, de trabajar en otras cosas, y luego volví. En ese sentido también. ¿Y qué te encontraste? Me encontré que ensayaron un poco, pero me encontré que se encontraron mucho, en cierta manera también. También me encontré yo conmigo mismo con unos conflictos
en cómo yo quiero ser creador y en esa cosa como que es para mí dar confianza o deliberar y que es solo una representación de ello, en cierta manera. Pero con ellos sí que me di cuenta que, porque los últimos ensayos los han hecho ellos, yo no estaba. Por lo tanto, cuando vi el pase antes de, porque yo, del primer día, yo vi lo que hicieron, en cierta manera. Y los textos, por ejemplo, algunos de ellos no están seteados, no están fijados, tienen como claro de lo que quieren hablar, tienen algunas frases que les gustaría decir, pero no tienen esa estructura formal de aprender el texto. Lo que se les pidió en su momento era, dentro de lo que quieres decir, comunícate, o sea, cuéntaselo a alguien, porque si no se volvía como muy formal y necesitaba romper con esa formalidad, porque sí que es verdad que al ellos venir de un contexto de teatro, pues de repente se les venía la voz un poco, no sé qué, y eso sí que me preocupaba. Yo les decía que a mí personalmente, como creador y como persona que también está dentro del proyecto, no me interesaba esa manera de representar. Y sí que es verdad que yo les he contado muchas de mis obsesiones y las cosas que me gustan y cómo me gusta hacerlas, y en algún punto he sido persuasivo, o sea, no tengo ninguna duda de ello, pero es lo que digo, que simplemente he querido como en cierta manera mostrarles otra manera, o sea, otra cosa, abrirles a otro sitio, y sin paternalismo, en el sentido de que, o sea, los adoro, pero no es el paternalismo este de yo sé que te puedo enseñar cosas, sino fue más distinto en ese sentido, fue algo como mucho más, porque ellos me han enseñado de la misma forma, y lo que ha pasado es que ellos han confiado en mí. Y sí que es verdad que a veces esa confianza me ha dado mucha responsabilidad, porque ellos esperaban que yo también asumiera una responsabilidad como director, que ellos no podían, porque yo en algún punto les propuse que ellos decidieran cosas y ellos no han querido, como grupo, han decidido no hacerlo, porque querían que yo decidiera. Sí. A mí me sorprendió que esto se presenta un poco, o sea, leyendo la información en el Antiteatra del anuncio de esta pieza, en algún momento como que me daba la impresión de Kim Vigas ha cogido a unos jóvenes estudiantes de algo y ha montado aquí algo con unos jovencillos que luego, viendo el espectáculo, o sea, yo vine a verlo intentando obviar ese prejuicio, pero por ejemplo ayer había poquita gente y todos eran como, me pareció, como amigos o familia y tal, y después de ver el espectáculo, que a mí me pareció absolutamente emocionante y que me devolvió la esperanza en esto, yo pensaba que quizá fue un error como el nombrar de alguna manera que ellos eran jóvenes estudiantes o jóvenes como inexpertos, porque lo que yo vi en escena, si a mí me hubieses dicho que esto era una compañía que viene de no sé dónde y que lleva ya años funcionando, yo me lo como. Quizá en algún momento, no sé si precisamente ese texto me predisponía a ser un poco benevolente con algunas cosas de interpretación o de tal, pero vamos, yo en general diría que es más todo lo otro, vamos, que no pesaba para nada, o sea, que podía haber colado como una compañía que se dedica a esto desde hace unos años. Una compañía joven salta a la vista, porque son gente joven, pero bueno, tampoco tan joven, porque con 24 años, con 24 joven, años. Hombre, sí. Eres un joven escritor con 40 años, sí. Pero eso es una chorrada, ¿no? Bueno, y eres un deportista de élite con 18. Por eso, que esto de la edad... Sí. No, para mí, por ejemplo, ahora lo curioso es que ellos, uno ahora empieza la universidad y uno acaba de acabarla. O sea, por ejemplo, realmente engloban como un periodo. De repente me di cuenta y digo, hostia, engloban también el periodo, el impaso a algo que en teoría te va a dar conocimiento, ¿sabes? Que en teoría te va a emancipar de alguna manera. Y bueno, es gracioso porque ellos están estudiando cosas muy diversas. Y al principio, cuando hice la otra obra,
había un momento en el que cada uno de ellos compartía su especialidad, lo que le gustaba. Y hay uno que es arqueólogo y habla de la ecología, y otro que es como poeta y hablaba de la melancolía, y otro hablaba de experimentos que se hacían con Pavlov, con los monos y no sé qué. Y a mí hay algo que sobre todo es que ellos tenían tanto para dar y tienen tanto por decir que en algún momento también me di cuenta de que yo, o sea, de lo que yo podía hacer es darles espacio para pronunciarse también, o sea, dentro de una estructura que yo propongo y tal, pero que habla como tú quieras, o sea, no quiero que me cuentes, que me hagas poesía, ¿sabes? Simplemente quiero que me lo cuentes. Y fue, bueno, y para mí fue muy guay también, o ha sido importante como presentarlos como grupo. En su momento también decidimos poner Kim Vigas / Fastux para que se entendiera, para que hubiera un nombre que pudiera atraer también público. No vamos a negarlo, porque yo en un momento quise presentarlo solo como Fastux, sin poner mi nombre. Que aquí también hay un poco de confusión, porque yo pensaba que Fastux era el nombre de la pieza. No. ¿Y es el nombre del grupo? No, la pieza se llama Crónica de una especie de desgaste, el grupo se llama Fastux, que es una manera muy catalana de decir pistachos. Y ello, o sea, y en cierta manera yo quería presentar como Fastux, bueno, que es un proyecto ya, o sea, no es una compañía, pero es un proyecto, de alguna forma. Y sí que me importaba mencionar el tema de la edad, mencionar el tema que son jóvenes, porque también me doy cuenta de que, hostia, que yo con 30 ahora estoy empezando a tener un espacio para pronunciarme o compartir lo que pienso, pero que muchos de ellos o no tienen o no se les da la visibilidad, ¿no? Y a mí me empecé como a hacer muchas preguntas sobre esto de cómo, o sea, ¿por qué yo no escucho a un chico de 17 años, no ahora mismo? Porque no me siento con un chico de 17 años y hablamos y tomamos una birra, que últimamente lo hago sin sentirme viejo, pero sí que me ha despertado mucho esa curiosidad, y que para mí era importante también que en el programa se mencionaran sus edades, pero también como por el potencial que tienen y por lo mucho que tienen. O sea, que realmente, no sé, en ningún momento me he sentido estableciendo como una relación de poder o de conocimiento ni nada. Simplemente hemos conocido lo que cada uno sabe, y desde ahí pues se han generado cosas. Y bueno, y en ese sentido a mí me mola el proyecto. Y se presentó como Kim Vigas / Fastux precisamente porque creían que llevaría más gente con mi nombre y con el suyo también, pero querían mi nombre en el programa. Y yo lo entiendo, y también acepto cierta autoría en la obra. Y a la vez soy parte de Fastux, aunque tenga 30. y ahí está un poco, a lo mejor es un poco confuso, yo tampoco sabía responderlo muy bien, porque yo soy parte de Fastux y es un grupo de jóvenes, pero a lo mejor no soy parte de Fastux, a lo mejor siempre vamos a ser Kim Vigas / Fastux. Y ya está, o sea, ya lo veremos. Hicimos esto también para presentarlo en el Antic, pero para mí era muy importante ponerles un nombre a ellos, porque en Pineda se presentó como una pieza mía, y no quería que solo fuese una pieza mía, porque no lo es. O sea, realmente hay ese encuentro que ha ocurrido, y que hay muchas obsesiones mías y hay muchas cosas mías, pero hay muchas cosas suyas también. Y ahí está la gracia, y creo que ahí está lo bonito del trabajo también, que no hay una persona detrás, sino que se siente como esa cosa como más abierta, que creo que incluye a la gente, o sea, que se abre. Y es guay oír que había mucha gente pues mirando la obra, que quería entrar, que tenía como ese afecto, y eso está guay. O sea, yo en cierta manera creo que ese era un objetivo. A mí hay una cosa que me interesó mucho de la pieza, y es que, bueno, a mí me emocionó ya como desde el minuto 5, ya estaba absolutamente emocionado, y durante la primera parte de la pieza, por ejemplo, no hay texto. O sea, el texto aparece hacia mitad o 3/4, sí, algo así, ¿no? Y hay todo un trabajo como de cuerpo, de danza, de movimiento, pero muy poco convencional, incluso dentro de lo no convencional, desde mi punto de vista.
porque estoy acostumbrado a ir a ver piezas de danza, de movimiento, de llámale como quieras. Y me gustó, a mí me interesó mucho pues todo el uso que se hacía de esto, del pogo y con música algunas veces antiguas, ¿no? Del punk, incluso rock vasco, otras pues más modernas, pero siempre desde, o sea, sin decir ni una sola palabra, y ellos bailando como me imagino que, bueno, partiendo de cómo ellos deben de bailar por ahí cuando se van de fiesta, se decían tantas cosas solo ya con eso. Sí que había una composición, porque no era simplemente un objeto encontrado que colocas ahí y punto, pero se decían muchísimas cosas simplemente utilizando eso y sin meterle ninguna salsa más, y eso me pareció como una cosa súper obvia y en cambio tampoco utilizada, ¿no? Últimamente, como que parece. Y entonces, hablando contigo después de la pieza, es que ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Que tú me hablabas de que esto había sido un poco menos cerebral, ¿no? Que de costumbre, y mucho más como de, no sé, como de espontaneidad, como de tirarse a la piscina y tal. Es algo como que se agradece muchísimo. Aparecen cosas que no son las habituales, seguramente porque habitualmente no colocamos ahí en escena a gente más joven y que igual no solo no comparte. O sea, para mí la gracia es que los sacas de unos códigos que igual son más teatrales, que son a los que ellos están acostumbrados. No todo el mundo son capaces de adaptarse a otros nuevos códigos, suponiendo que estos sean otros nuevos códigos de la escena no convencional, pero es que ellos no están adaptados tampoco a esos nuevos códigos, y entonces ahí yo creo que aparece una cosa a chorro, en bruto, súper fresca y súper auténtica y súper sincera, que a mí me ha dicho más que muchos espectáculos que llevo viendo en los últimos meses. Y bueno, acabo de soltar todo un discurso sobre mi visión de la pieza, pero me gustaría saber si todo eso, esa primera parte, cómo ha sido construida. Vale. O sea, hasta cómo, porque voy viendo, ¿no?, la parte de responsabilidad que han tenido los que están en escena, en la creación, la que has tenido tú también fuera. Yo sé que tú vienes precisamente de la coreografía, del movimiento, de la danza, y ellos me imagino que no. No, de hecho... ¿Y cómo se produjo eso, no? ¿Cómo esa primera parte, que en cierta manera es muy radical? Yeah. Porque seguramente ellos, viniendo de lo más teatral, el que no haya ni un texto, el que nadie explique nada, el que no se dirijan al público y de pronto se pongan ahí a bailar pogo y hacer otras cosas que hacen, con música que va pinchando un DJ, ¿no? Bueno, en la primera... Claro, tenemos un referente, que es también la primera obra que hicimos, en la que había mucho más texto, había proyecciones de texto, y en algún punto había como mucha información, ¿no? Y en cierta manera en algún punto nos dimos cuenta de que nos estamos escondiendo demasiado detrás de la palabra. O sea, detrás de explicar, de contar. Había como... Sí, había algo extraño en ese acceso o exceso de palabra continua, de lo que pienso, lo que no, para que tú puedas ver cómo yo... Y decidimos que no habría texto. Bueno, de hecho lo decidí yo, eso sí que es verdad. Les propuse que no habría texto hasta que hay una batería de preguntas que hago yo desde la cabina. Porque había algo en verlos a ellos, en su compromiso, que a mí me fascinaba, o sea, desde el primer momento. Dentro de esto empezamos como a hacer como unas... bueno, son escenas o acciones en que lo que por delante de todo se les invita es a utilizar sus propias lógicas y en presentarse a partir de ello, o sea, sin buscar nada más, que tu acción sea lo que te revela cómo eres tú. Y eso es lo que les he estado repitiendo también, y lo que en cierta manera había muy implícito en esta idea como de al estar te haces conocer, y si no estás confundes y no te veo. Y había como esta cosa como de estar, o sea, que era la cosa más principal. Y luego las cosas para mí hay algo muy bonito en cómo ellos toman decisiones al instante, ¿no? Cómo de rápido reaccionan a algo. Y en fin, dentro de esa estructura pues hay pequeñas tasks que ellos tienen, ¿vale?
Una está pues basada en relaciones como muy claras entre ellos, otras está como más en la idea de estar como ocupando mucho espacio, muy poco espacio en un momento y viajar. Luego, por ejemplo, hay una escena que es así que parece como muy de amor y tal, pero ellos están totalmente ocupados con una task de cuerpo que es como, llamamos enganches, que es como esta idea como de acoplar cuerpos, pero eso genera como una serie de imágenes afuera que, bueno, en algunos puntos pues pueden confrontar. Pero ellos siempre están con lo que les he dado, es una estructura muy clara de cuerpo y que dentro de este compromiso las cosas vayan surgiendo, como que se vayan abriendo. Luego también había la pregunta, por ejemplo, tenemos una cena con agua, les decía, ¿cómo puedes dar agua? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos llegar a esa perversión pero sin ser marrones del todo? ¿Cómo podemos mantenerlo como agarrado pero sin desfasarnos demasiado? Y bueno, y empezaron como a crearse esas escenas, poquito a poco, que todas están realmente comprometidas con la idea de estar y de cuerpo. Y bueno, y luego empezamos como a hacer un poco de espacio, como organizando más que nada cómo queremos estar, en qué sitio y cómo. Y luego ya todo fue como ensayar y probar y ver y comentar algunas cosas como, bueno, como si no tienes nada que hacer, no pasa nada, no hagas nada. O sea, como esa afectividad también. Y se empezó como a hablar mucho de eso, de lo efectivo que podemos ser y cómo podemos estar dentro y que si no hago nada, pues que no pasa nada, estoy aquí, punto. Y bueno, y así creo que se generó gran parte del material también, con a partir de ese encuentro y de yo ser el ojo externo y de convertirme en espectador de la pieza que me gustaría ver también. Y creo que esa primera parte a mí personalmente o sea, me gusta, o sea, verla me gusta y me mueve y estoy ahí súper comprometido con ellos y esa falta de texto a mí me encanta porque me lleva a otra parte, o sea, me hace viajar mucho. A mí es curioso porque o sea, por mí se hubiese podido quedar así toda la pieza, o sea, no necesitaba en la segunda parte, por ejemplo, que apareciese el texto, pero luego aparece el texto y también es muy guay. Pero a mí lo que me parece muy curioso es que toda la primera parte, o sea, es como si estuviesen hablando. O sea, yo voy recibiendo como mensajes, un poco que, bueno, supongo que cada uno proyecta, ¿no? Pero es como que luego se reafirma en los textos de la segunda parte, pero que yo en la primera ya los estaba recibiendo, que es algo como, o sea, estamos un poco hartos de vuestra puta movida, la que tenéis ahí fuera, mundo, ¿no? Y nosotros estamos aquí a nuestro rollo, construyéndonos nuestra vida, que vosotros no os enteráis de nada, con cosas como esto, como el poco, como lo otro, que es como mucho más auténtico. No sé cómo decirlo, como... Sí, hay algo es que hay algo en activar, o sea, hay algo en ponerse allí que es importante, y creo que la pieza sí que tiene algo como bailarlo, o sea, como estar en ello con el cuerpo y comprometido. Y ellos son para mí, unos bailarines estupendos. Sí, a mí también me lo pareció. Yo flipo mucho con ellos, porque tienen una entrega que con todo mi cariño he visto en pocos bailarines. En algún punto se me comentó que por qué no lo había hecho con profesionales, y sigo con la misma idea de que es que ellos son la pieza, o sea, ellos son el trabajo y el trabajo lo he generado con ellos. Ellos no tienen ni puta idea qué hacen, pero saben que lo están haciendo de alguna manera, y para mí eso es muy interesante. Bueno, igual es una de las claves de que, claro, y en el primer, también. Ya, es que en el primer momento se rinden, o sea, no olvidan como el control, o sea, se rinden a lo que están haciendo. Y hay esa cosa como de rendirse continuamente dentro de lo que están haciendo, que se vuelve como, para mí, muy bonito. O sea, con mi modestia, pero es que también como me he sentido como espectador del trabajo. Para mí hay eso. Y a veces he estado dentro haciendo pases, lo he hecho con ellos y tal, y es la puta hostia. O sea, realmente hacerlo mola muchísimo.
y mi cuerpo entiende distinto, o sea, pero yo no quería estar en la pieza, o sea, era clarísimo, pero era gracioso ensayar o pegarnos, o también tenemos un juego a mitad que se llama Samurai, que va como, es un juego que es muy famoso entre jóvenes, de esa cosa como de picarte la mano y bueno, se tienen que ir apartando y luego empezamos como a pervertirlo hasta que nos pegamos. Este juego hemos estado como horas haciéndolo, sin parar, o sea, sin parar, o sea, ha sido como, a lo mejor hemos quedado 3 horas y hemos hecho solo esto y ir pero muy lejos con ello, y era muy guay también como, pese a ser uno de los momentos que dentro de la pieza se hacen un poco como más pesados para algunas personas, para mí era como muy guay también como llevar esa cosa que los une, que los ha unido durante tanto tiempo también dentro de la pieza, que el trabajo en cierta manera es para el que lo mira, pero también para ellos, y hay esa ofrenda, hay ese cariño en ese aspecto, que creo que también hace que la pieza funcione en algún aspecto. Sí, y por ejemplo con el texto ha sido muy guay porque ellos, o sea, yo no sabía qué iban a decir, no tenía ni idea. Yo lo escuché el primer día y al cabo del primer día pues hablamos un poco de cómo habíamos sentido el texto. O sea, porque sí que es verdad que ellos quieren saber mi opinión y yo no doy mi opinión, simplemente hago preguntas para que ellos también den la suya. O sea que sí que he notado un rol de responsable en muchos aspectos. Pero es eso, que ellos me activan a mí, o sea, no... Y sí, son fantásticos. Y también hay un chico de luces y de sonido que también son de Pineda de Mar, que también son jóvenes, no sé qué, y también se ha pagado un curro súper bonito, que no han estado tan en el ensayo, pero han entendido muy bien el proyecto desde el principio. Y por ejemplo, el otro día que estábamos montando, pues ver cómo éramos como 10, ¿sabes? O sea, éramos los 2 chicos, una chica que se llama Karina, que también ha hecho parte de la escenografía y tal, que también es de Pineda. O sea, que realmente había esta cosa como gente de Pineda involucrada en un proyecto, entrando en el Antic y flipando del Antic, de lo guay que es, de lo bonito que es y de lo especial que es ese espacio. Y por ejemplo, ellos, porque yo como espectador del Antic muchas veces, que soy el primero en que soy un poco crítico con todo, ellos por ejemplo me han hecho ver también que digo, hostia, pues el Antic tiene algo muy guay, ¿sabes? O sea, el Antic tiene algo muy guay, pero eso lo tienes que encontrar, es un contexto como muy específico que realmente tiene que ser usado y que puede funcionar. Y por ejemplo esta pieza funciona muy bien dentro de un espacio como el Antic, y a lo mejor yo he hecho otros trabajos aquí que a lo mejor han funcionado menos, pero es un contexto, y si encuentras el uso correcto es un espacio fantástico, y aparte a nivel técnico ha mejorado muchísimo, que eso se nota también en cómo se presenta el trabajo, y los técnicos están flipando. O sea, los técnicos cuando llegaron dijeron, hostia, están mesas. Y a mí me gustó también como de repente, bueno, sí, olvidarme, ¿no? De decir, hostia, mira que he tenido problemas a veces como siendo espectador o viendo cosas en el Antic, ¿no? Y ver que realmente, hostia, tiene algo guay, o sea, tiene algo que funciona muy bien para muchos espectáculos. Y mola como también recordarse eso de vez en cuando. Ahora solo falta que toda la gente de la terraza entre a ver estas cosas tan chulas que hay dentro, ¿no? Sí, ¿Cómo ha sido el día del estreno de público? El día del estreno éramos la mitad, también muchos conocidos, pero también, bueno, muchos conocidos y mucha gente que también se interesa por el trabajo, y está guay. Pero éramos como unos 30, éramos 30. Y ayer éramos menos, ayer éramos unos 20 o así. Ayer sí que no me esperaba, no tan poca gente, pero me esperaba un poquito más de gente, sí que es verdad. A ver cómo va hoy. Yo es una cosa que sí que me pregunto, de cómo, cuál es mi responsabilidad como artista para atraer público, o si se puede crear público desde otro sitio. O sea, he llegado a un punto en el que no me gusta actuar para la gente que me conoce. O sea, realmente es que no me interesa. Pero en este caso es bonito porque ellos han traído gente que no está acostumbrada a venir a estos sitios, y ha venido como mucha gente de distintos sitios a vernos aquí,
y se han interesado por el trabajo, se han interesado por el sitio, y también me ha parecido guay como gente que nunca habría entrado al Antic ha entrado porque conoce a alguno de ellos y ha visto el proyecto y realmente han visto que el Antic es un sitio que también ellos pueden ir, ¿no? O los chicos mismos que dijeron, hostia, pues estaba mirando la programación, no somos tan raros, ¿no? Y yo, no, digo, es que no sois raros, o sea, simplemente pues estáis en un contexto de un sitio como más de pueblo y es normal que se ponga en duda pues ciertos aspectos de algo que está como muy estabilizado, ¿no? Y aquí pues de repente pues es como un golpe de aire fresco y creo que hay gente que le gustaría mucho venir, pero cómo llega a entrar al Antic es otra cosa que es muy difícil. O sea, nadie sabe cómo funciona el público, nadie sabe, o sea, no hay, a no ser que seas una institución y que realmente estar ahí se vuelve como un acto de representativo, de me estoy representando a mí o soy un actor social y voy a tal, porque estar allí es mola y es guay, pero creo que el Antic no va a eso, porque tiene algo como más terrenal. Y no sé cómo se crea público desde ahí, con esa humildad, en cierta manera. Como no sé cómo se genera el público, porque parece como... Tiene que ser como algo espectacular para que me llame la atención, para que yo vaya. Y no hay esa publicidad, no existe en el Antic. Y eso en parte es positivo. Lo que pasa es que la gente tendría que entender que es eso, que no van a venir aquí y les vamos a dar una birra o canchitos o lo que sea. Es que van a venir a ver curro y hay una humildad en su programación, no sé, yo francamente soy muy sorprendido por la programación de este año porque me parece fantástica. Y realmente espero que la gente abra el programa y lea, o sea, aunque sea las ideas, la sinopsis o los artistas y tal, y que realmente venga gente, porque hay trabajos que me parecen fantásticos o gente que me parece muy interesante. Y a lo mejor yo no voy a venir porque no estoy, pero nunca he sentido que yo tengo que ser público. O sea, creo que el público es otro espacio. Y cuando quiero ser público me encanta serlo, pero... Bueno, el público yo creo que deberían ser estos que están en la terraza, esta terraza maravillosa, sí, tomándose algo, que normalmente está al 100% de ocupación y que no se sabe muy bien por qué no consiguen superar la barrera de entrar al teatro. Porque estoy seguro que aunque solo fuese por casualidad, si entrasen de vez en cuando algunos, los habituales del local seguramente acabarían interesándose en un porcentaje, ¿no? Sí, estoy hablando con alguien del Antic, a lo mejor con Inma un día, y dije, claro, hay un riesgo, ¿no? Que como no está muy clara, como la gente necesita una línea de programación y vosotros no la tenéis, y eso es lo que os hace como especiales, es una putada, porque a lo mejor yo como nuevo espectador voy a ver una pieza que es una verdadera basura o que realmente no me interesa, y eso me crea a mí una experiencia muy directa con ese espacio al que yo no voy a volver. O sea, yo también me pregunto cuánta gente ha venido al Antic una vez, no le ha gustado algo y no ha vuelto. Y creo que también hay algo que ellos pueden hacer, pero hay algo que las personas, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con el trabajo de lo que vemos, más allá de la eficiencia de lo que recibo o más allá del significado que yo puedo dar a lo que estoy viendo. Y hay algo bonito en decir, bueno, he ido a este espacio, he visto una pieza que no me ha gustado, por esto, pero había algo que me gusta en el espacio y podría volver. Pero nunca, o sea, parece ser que como público nos damos ese derecho como que no vamos a dar una segunda oportunidad. Y yo creo que realmente, o sea, si realmente la gente repitiera, depende qué piezas de danza o depende qué formatos, fliparían. O sea, realmente se sorprenderían. Sí, sí. Y creo que incluso nosotros que vamos a ver cosas, nos motivamos a veces viendo trabajos de otros, decimos, joder, ¿cómo está el panorama, tío? Qué mal, qué victimismo o qué cosa más rara, ¿no? Pero bueno, seguimos invirtiendo, seguimos ahí y luego vemos algo de repente que dice, esto ha sido fantástico, quiero ver 20 mierdas más para ver algo como esto. Claro, pero eso implica una inversión, como tú dices. Hombre, la verdad es que hay tantos estímulos, ¿no? Y tantas cosas que ver en Barcelona en cualquier día, claro, que, bueno, yo sí que creo que también hay una responsabilidad, ya no sé si tiene que ser del creador, de la sala
o de, yo qué sé, de los medios de prensa, de lo que sea, como de intentar hacerse un hueco entre tantas voces, ¿no?, que están reclamando tu atención. Que una opción es apartarse de eso, pero bueno... A ver, yo creo que... Hay muchas maneras de hacer eso. O sea, muchas veces yo creo que hay como una alergia a hacer eso porque no queremos hacerlo como lo hace, yo qué sé, Televisión Española o El País. Pero, no sé, por ejemplo, yo me pregunto si esta entrevista que te estoy haciendo ahora, que yo pensaba hacértela antes, pero al final pues no ha podido ser, pero en cambio he ido a ver la pieza, me ha parecido una cosa increíble y me da muchísima lástima que solo vayan 30 personas a verla, y entonces te la hago ahora que ya no podrá venir público, al menos hasta la próxima vez, porque la gente lo va a escuchar después. Si eso lo hubiésemos hecho antes, pues no sé, quizá alguien lo escucha y dice, ah, pues mira, qué interesante. O sea... que hay tantas cosas que tienes que hacer, ir a todas las cosas del anfiteatro, todas las cosas del no sé qué, a ver si surge la chispa. Claro, pero creo que es creo que es una... Tú te puedes relacionar con un trabajo de forma como consumista, que voy un día, pago y tengo unos derechos como espectador y quiero recibir tal y no lo he recibido, o puede ser una manera de hacer tu día a día, puede ser como... O sea, es una manera de estar y una manera de... no sé si de vivir, pero casi. O sea, para mí ir al teatro es una manera de vivir, no es una manera de solo consumir o de ir a pagar y pensar que tengo un derecho, no es ir al bar, no es ir al cine, ¿sabes? Para mí ir al teatro es algo que me gusta, me parece serio y me pone, de alguna manera me activa, me quedan preguntas, me gusta discutir, me gusta generar. Yo no lo veo tan diferente de ir al bar o al cine. No, yo por eso, depende, claro, o sea, yo creo que es... A lo mejor ver una pieza es como estar 5 horas en un bar, pero sí que... Pero sí que creo que hace falta... O sea, yo ayer vine con un ánimo de curiosidad, de voy a ir por primera vez en septiembre, porque la semana pasada no pude venir, a la Antic, pues a ver qué se cuece, y vine con un ánimo de curiosidad, a ver qué ha hecho Kim, a quien sigo. Seguir a alguien también es como que ayuda a que la próxima vez que venga pues vas a ver qué hace. Y esta historia de la juventud a mí siempre me interesa mucho, porque siempre pienso que ahí puede saltar la esperanza, y luego pues eso también es la experiencia que tú recibas, o sea, ya no como consumidor, pero si tú sales con ánimo de curiosidad a ver qué se cuece, y lo que ves en escena, digamos que no hace falta que tú estés a veces viendo una cosa absolutamente anodina y que no te interesa para nada. Igualmente a mí encerrarme entre 4 paredes y ver algo ya me activa mentalmente y ya es suficiente para mí. Pero si encima te lo ponen fácil y en escena estás recibiendo una energía tan bestia como esta, pues vuelves a casa encantado y la próxima vez digamos que eso en tu cerebro es una gratificación que te ayuda a que la próxima vez te arriesgues a volver a ver alguna otra cosa que no sabes muy bien cómo será, porque nunca sabes cómo va a ir las cosas. Yo, por ejemplo, en tema público sí que debo decir que he enviado mensajes privados de Facebook a un mogollón de gente que tengo de mis contactos, y son personas que por A o por B he pensado que les podría gustar ver la pieza. He contactado a gente muy joven, a gente que ha sido alumna mía, gente de la profesión, ¿vale? Y he enviado... Y en cierta manera han sido como personas que había enviado como mogollón. O sea, Facebook me envió un mensaje diciendo no puedes enviar tantos mensajes, es como un spam, ¿sabes? Y tuve que pasar como un test para que no me cerraran como spam. y mucha gente me contestó, por ejemplo, que se iba a Tárrega. También es verdad que estamos es puente, ¿no? Sí, aquí en Cataluña. Sí. Por la mucha gente ha dicho que se iba de vacaciones. Y bueno, y hay gente, por ejemplo, pues, que vive lejos, que también les cuesta venir. Y en general, pues, bueno, no sé, yo creo que hemos hecho mucho a nivel de difusión, como mínimo yo como artista. Podría haber hecho un blog o yo qué sé, pero ya es como, ya basta. Sí. Ya pro. Y luego pues ha habido algo en el Antic que está guay. O sea, ha venido en la tele el otro día que te puede gustar más o menos el periodismo de ciertos canales, pero... ¿Quiénes vinieron? Barcelona Televisión.
se agradece que de repente vengan y que a lo mejor no tenían nada y vinieron, pero es que me da igual, pero dieron una visibilidad, ¿no? Pero pensando en positivo, ¿vais a repetir esto en algún momento, en algún sitio? No lo sé, tenemos que hablarlo. Hay algo, lo que me gusta de ellos es que ellos no quieren, o sea, por ejemplo, cuando les propuse el tema Antic, les hablé de dinero y me dijeron, a mí la pasta me da igual, nos vamos a una cena, ¿no? Y había algo muy guay que yo no, o sea, no me voy a quedar un dinero que es suyo, evidentemente, pero tampoco nos vamos a hacer ricos, también te lo diré. No, está claro. Porque, bueno, vamos a un porcentaje también de taquilla y tampoco, como están yendo las cosas, tampoco nos haremos. Y ahora podemos pagar el kilometraje y la gasolina y tal, y eso está guay. Pero en un momento hablamos de pasta y ellos dijeron que les parecía muy raro hablar de dinero, que no les molaba, que ellos querían una cena o que ya viéramos. Bueno, pero no hace falta hablar de dinero. El caso es que si se reúnen las condiciones necesarias y alguien os lleva a algún sitio, aunque no estén especialmente interesados en el dinero, están interesados en mostrarlo. Sí, están interesados en mostrarlo, pero ¿sabes qué pasa? Que esos 3 días están siendo increíblemente intensos para mí y para ellos. Y también tenemos que ver, o sea, tenemos que hablarlo. No voy a dar por supuesto que la vamos a hacer otra vez sin hablar con ellos. Hay una opción de que Malgrat de Mar, en mi pueblo, como intercambio por haber estado ensayando ahí en un centro cívico, la hagamos en diciembre. Pero no va a ser como lo que estamos haciendo en el Antic, porque no tendremos las capacidades técnicas. Haremos algo, no sé qué. Pero es como más el intercambio, pero no sabemos si realmente, o sea, yo tengo que hablar con ellos y ver, o sea, hay algo en la pieza que me gusta, hay algo en ellos que me gusta, no sé si podría cambiar a uno de ellos, sé que, claro, eso es complicado. Claro, por eso que... No, pero lo que quiero decir, supongo que lo que quería decir es que es una pieza que se podría ver en cualquier, que podría estar en Pradillo, o programada, o en, yo qué sé, o en el BAT de Bilbao, o en cualquier sitio de este circuito, ¿no? Claro, ellos, por ejemplo, yo creo, o sea, yo me pregunto qué pasaría si yo fuera ahí y les digo, ¿os gustaría ir a Madrid a hacer esta obra? Claro. O sea, yo me pregunto qué pasaría. Yo creo que a ellos viajar les encanta, yo creo que la idea de ir juntos es guay, la idea de pillar coches mola, la idea de cómo lo organizamos pues puede ser bonito. El hecho de que ellos conozcan a un público distinto para mí es muy fascinante. También ahora en el Antic está pasando. Pero yo me lo miro desde el lado precisamente del público y creo que es una lástima que el público no los conozca a ellos. O sea, creo que es algo como que sería muy sano y muy refrescante echarle un vistazo como público. Creo que es guay pensarlo, creo que a mí evidentemente me gustaría, pero porque me gusta el proyecto, pero también me gusta la idea de pensar que cuando se acabe, se acaba. O sea, que no me molesta, o sea, que no me molestaría decir, ha sido una experiencia de 3 días, la gente que lo ha visto ha flipado, pero se ha acabado, o sea, hasta aquí es el proyecto. Y todo depende de ellos. De hecho, venimos al Antic porque ellos lo pidieron. ¿Sí? Sí. Bueno, ellos el Antic, ¿te refieres? No. Ellos los... Ajá. O sea, yo acabé esto en un primer paso y tal. Yo quería seguir, pero no dije nada. Ellos vinieron a verme el solo aquí. Les gustó mucho el sitio. Y uno de ellos dijo, ¿tú crees que podríamos hacer la obra aquí? Y yo digo, sí, pero si queréis vosotros y si lo queréis hacer va a implicar que os pongáis más en ello, porque yo no podré y os pediré más de lo que hicimos, porque creo que tenemos más confianza. Y todos decidieron que sí, y fuimos a por ello, y de hecho una chica que no teníamos antes me vino y me dijo, quiero hacer esta obra. Y... O sea, la chica que aparece, ¿cómo se llama? Rocío. Rocío no estaba en versiones anteriores. No, yo probé con chicas y las chicas siempre se acababan yendo. ¿Por qué? Porque les estaban viendo los chicos. O sea, porque realmente, bueno, hay un par que son bestias pardas y las chicas no podían. O sea, y había algo como en ese estado físico que ellas no podían entrar. O sea, para ellas era como algo muy abstracto. O sea, que no podían llegar ahí. Y esta chica fue como llegar y entró así, pum. Y a mí me encantó que ella me lo pidiera, la verdad, porque
estoy encantado. Pero eso es curioso, ¿no? O sea, tiene que ver con la violencia, que es algo que ronda todo el rato, ¿no? Sobrevuela esta pieza, ¿no? Sí. Rocío compartía esos códigos de antes, esos códigos del pogo y de... Rocío... Porque, a ver, yo he bailado pogo con chicas, o sea, tampoco es una cosa exclusivamente masculina, no, pero sí que es verdad que predomina la energía masculina, claro, normalmente. Bueno, porque es que realmente gastas tanto haciéndolo que las chicas... O sea, es un contexto muy masculino y eso es verdad. Pero que no tendría por qué ser así, no, para nada. En mi opinión. O sea, creo que es así por una cuestión de tradición. Yo creo que es una cuestión de que tenemos muy claro lo que representamos, aparte de nuestros géneros, y nos pasamos y creamos esa identidad o construimos nuestra realidad a partir de nuestro género y de que nos rodea. O sea, podrías haber bailado poco, pero eres pija. O sea, que no, ¿sabes? O sea, eso así. Y de hecho, a mí lo que me gusta por ejemplo, Rocío es un caso muy guay porque ella está estudiando, ella canta ópera. Ella estudia en el liceo, en el conservatorio y tal. Y ella ha acabado psicología. Y ella, pues, canta. O sea, le gusta cantar y su pasta la hace cantando. O sea, trabaja profesionalmente de eso incluso. Bueno, ella toca como en chiringos, ¿sabes? Bueno, esto en la playa de Magrat, como hay chiringuitos y tal, pues la invitan a tocar y luego pues durante el verano pues da conciertos de jazz y estándares y covers y tal. Y ella vio la pieza y quería estar, o sea, ella se sintió muy invitada por la pieza. Y de hecho ayer hablábamos y le dije, tía, estoy muy contenta que me dijeras. Y me dijo, yo soy muy tímida, aún no sé cómo te lo pregunté. Pero a mí me encantó que lo hiciera y realmente sí que es un proyecto en el que no se ha cerrado nunca. Y curiosamente he hablado con otras chicas para que se pusieran a hacer pogo, que yo las he visto hacer pogo como locas en conciertos y no funcionó. Y cuando la persona empieza como a tomar distancia del grupo y tal, es como raro. Y nunca hemos echado a nadie, pero la gente se ha ido sola. Y ese fue un problema también en Pineda, porque al ser solo chicos, la pieza se convertía como en algo súper macho ibérico. Y había como unos prejuicios en el caso, porque yo al ser gay, pues había unos prejuicios de que yo había hecho una apología a la homosexualidad con esta pieza, con estos chicos, eso en el contexto. Bueno, fue algo como muy bizarro, muy raro, muy feo. O sea, ¿cómo sacan esa conclusión? Bueno, había un momento en la pieza que hay 3 chicos tirados que se tocan así un poco, ¿vale? Y a la gente esto le dio mucho asco, ¿vale? Por alguna razón. Y luego empezaron a decir que yo he llevado a esas personas a hacer eso, de que es mi expresión y tal, y que es una apología de la homosexualidad, que es lo que yo quería y que yo pues, me estaba poniendo malo mirándolos, ¿vale? Algo así. Personas que son mayores de edad, a pesar de personas que son mayores de edad y en teoría eran mis amigos, que eso está muy bien. Pero bueno, cada uno hace los amigos en sitios distintos. Y para mí, como el hecho de que haya una chica también le da un aire muy bonito a la pieza y al trabajo. Y estoy muy contento de que haya una chica en la pieza. Incluso no me molestaría que hubiera otra. Más chicos no, pero chicas sí. Y de hecho ahora lo que es bonito es también que unos de ellos tienen como una fisicalidad mucho más dulce, mucho más suave. Y tampoco... Claro. Y ya he dejado de creer en esa cosa de chico-chica y tal, pero sí que es verdad que hay como unas energías que hay que cuidar cuando estás cuidando la pieza. Y pues hablar de chico-chica o puedes hablar de un cierto star que te interesa. Y bueno, y aparte de hacerla ahora en Antica ha sido como... Porque bueno, al final parecía como si estuviéramos defendiendo algo como semisolos, ¿sabes? Ahí y ahora pues hay algo bonito en estar más cómodos con el trabajo también, que se agradece bastante, como mínimo, porque sí, no los quiero llevar al desastre. Llevamos casi una hora. Vale. Yo creo que vamos a ir acabando. No sé si se ha quedado alguna cosa en el tintero que quieras decir. No. Ellos, o sea, podría hablar de ellos mucho, que creo que se lo merecen. Sí, o sea, pero no lo voy a hacer. Pero ha estado guay porque ha sido como, he entendido el proceso como algo como más positivo, más interactivo, más comprometido con estar, que no en pensar también.
y no dudo de mi proceso intelectual, pero hay algo muy bonito en el hecho de que me ocurran cosas así también a mí. Pues enhorabuena, Kim, por este trabajo tan emocionante y enhorabuena también a cada uno de ellos. Y espero que algún día alguien más pueda volver a veros en alguna otra parte, aparte de hoy que acabáis aquí en el Antic. A ver qué pasa. Y muchas gracias. Gracias a ti. Esto ha sido Sin Comentarios, un programa de Rubén Ramos Nogueira en Teatrón para Emisiones Cacatúa, los miércoles a las 11 de la noche.